Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido escrito o redactado en su forma actual a finales del primer siglo y puede haber sido en la ciudad de Éfeso o en la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Jesús aparece siendo el Hijo, uno con el Padre Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón está San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el versículo 5, donde se lee:
echa agua en una vasija. Hermanos, con precisión se describe la acción solemne del Señor Jesús. Él ordena anticipadamente y ejecuta lo que sucederá inmediatamente después por obra de nuestras manos, como el agua de la purificación que se convirtió en vino para las bodas de Canaán. Así, esta agua será dentro de pocas horas la sangre y el agua que Él derramará por nosotros, para que tengamos parte con Él. Dios en el Mar Rojo reveló su gloria, ahogando a los enemigos y salvando a su pueblo, como lo narra Éxodo capítulo 14. Ahora, hermano que me escuchas, revela su gloria dando su vida por los enemigos. Esta es su Pascua. El paso del Mar Rojo es una vasija de agua que no ahoga a nadie, sino que salva a todos. Seguimos leyendo el versículo 5. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hermanos, la Pascua definitiva es su amor de Hijo de Dios, que lava los pies a los hermanos. Y también, por cierta manera, lava a todos nosotros los creyentes, para que caminen como Él ha caminado. Así, al pasar de este mundo hacia el Padre, los hace salir con Él de la esclavitud para volver en la libertad de los hijos de Dios, al Dios del cual han huido. Este es el éxodo en el cual Dios revela su gloria y vence a todos los enemigos del creyente, incluso al enemigo último, que es la muerte, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. En efecto, hermano que me escuchas, quien ama a los hermanos ha pasado de la muerte a la vida. Nos lo dice 1 Juan capítulo 3. Lavar los pies es un gesto de hospitalidad y de acogida, reservado al esclavo que no es judío. Pero es también un gesto de intimidad de la esposa hacia el esposo y de reverencia del hijo hacia el padre. Esta hospitalidad y acogida, esta intimidad y reverencia con respecto a nosotros, son las características propias del Señor y Maestro. Aquí, hermano que me escuchas, el Maestro revela quién es el Señor. No es un amo, sino un siervo. La calidad más profunda del amor es la humildad de estar al servicio del otro. El Hijo de Dios hace lo que ve hacer al Padre, lo anuncia Juan capítulo 5. El Padre es el primero que sirve al Hijo, al poner la propia vida a su disposición. El Hijo de Dios hace lo mismo con los creyentes. Jesús, hermano que me escuchas, sabiendo que ha llegado su hora de volver al Padre, sabiendo que el Padre todo lo ha puesto en su mano, ahora tiene en sus manos nuestros pies. Los pies representan el camino del hombre que se ha alejado de Dios. Ahora están en las manos del Hijo de Dios, que es la misma del Padre, de la cual ninguno los puede arrebatar, como lo anuncia Juan en su capítulo 10. Hermanos, Dios es amor, como lo dice 1 Juan capítulo 4.
El Señor Jesús, al lavar los pies, coloca la propia vida a disposición de los creyentes y los ama hasta el extremo. Así, cumple todas las escrituras que hablan del amor desmesurado de Dios hacia el creyente. El evangelista quiere hacernos detener sobre este gesto. Jesús, que lava los pies. En la narración, recuerda el gesto hasta 8 veces, para que también el lector comprenda y acoja el misterio. Aquí dice que comenzó a lavar. Es un comienzo preciso y puntual que continuará. Es el servicio del amor que continuará y no tendrá fin, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 13. Seguimos leyendo las escrituras. A secárselos con la toalla. Hermanos, los pies de los discípulos, sumergidos en el agua de aquel que da la vida por ellos, son enjugados ahora y revestidos de su vestidura del que es siervo por amor. Seguimos leyendo. A secárselos con la toalla con que estaba ceñido. La vestidura de la cual el Señor está ceñido, la gloria que lo cubre, envuelve también nuestros pies para habilitarlos y recorrer el mismo camino. Y en el versículo 6 se lee: llega Simón Pedro. La narración no dice si Pedro es el primero o el último al cual Jesús lava los pies. Lo nombra como representante de los otros, que ciertamente habrán tenido la misma reacción. Seguimos leyendo. Señor, Pedro llama a Jesús con el nombre de Señor. Jesús es el Señor, por cuanto es siervo. El Hijo de Dios que cumple hacia los hermanos la misma obra del Padre. Es el Señor a quien hay que seguir. Solamente así somos libres, iguales a Él, que no se coloca por encima de los otros, sino al servicio de todos. Tú, lavarme a mí los pies, dice Pedro. Es una reacción de rechazo. No quiere que el Señor le lave los pies. Quiere que sea diferente de lo que es, porque difiere de lo que piensa Él. La contraposición, tú a mí, indica la distancia entre Jesús y Pedro. En realidad, no es Jesús el que está lejos de Pedro, sino Pedro de Jesús. Hermanos, lavar los pies es el modo más propio como el Señor se revela, poniendo en crisis el concepto que tenemos de Él y de nosotros. Para nosotros, el Señor es sublime. El Señor es el siervo, es ínfimo. En cambio, Jesús revela que es sublime lo que para nosotros es ínfimo o ínfimo, que para nosotros es lo que para nosotros es sublime. Leemos el versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, dice el Señor Jesús. La cruz dará a conocer
a yo soy, según Juan capítulo 8. Solo de ella comprenderá Pedro que Jesús está revelando el misterio del Dios amor. Seguimos leyendo. Lo comprenderás más tarde, dice el Señor Jesús. Lo que María hizo por Jesús en Betania corresponde a lo que Jesús hace por sus discípulos en el cenáculo, con la anticipación típica del que ama. Ella ha respondido al amor con el amor. Lo hará también Pedro cuando acepta al Señor que le lava los pies. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Lo anuncia primero de Juan, capítulo 4. Y en el versículo 8 se lee que le dice Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro reacciona porque no comprende. Se opone a Jesús como lo había hecho después del primer anuncio de su muerte y resurrección, como está en Marcos capítulo 8, Mateo capítulo 16. Para él, Cristo, el Maestro y Señor, debe exigir de todos hospitalidad y acogida, intimidad y reverencia. En cambio, Él no es el que Él esperaba. El único que hace de los otros lo que cada uno de nosotros exige de ellos. Y dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Hermanos, Pedro no acepta que el Señor Jesús le sirva, así como no acepta que el Señor dé su vida por él. Prefiere darla él por el Señor. Él piensa que el Señor está por encima de todos para dominar, no por debajo por todos para servir. Ignora que el primero es el último y el siervo de todos, como lo anuncia Marcos, capítulo 9. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No aceptar su servicio es rechazarlo a Él y no conocer la gloria que Él tiene desde antes de la creación del mundo. El mismo amor del Padre, como está en Juan capítulo 17. Aceptarlo a Él, que lava los pies, nos da la capacidad de amar como Él nos ha amado, de tener parte en su vida como Hijo de Dios. Y en el versículo 9 se lee, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Hermanos, Pedro quiere estar con Jesús, aunque no lo comprende, se adhiere a Él, sin saberlo. Dice una verdad. El Señor, al lavarle los pies, le sanará la raíz de su caminar. El hombre es el camino que recorre el nuevo modo de caminar, le lavará también las manos y la cabeza. En efecto, hermano que me escuchas, le dará un nuevo modelo de obrar con las manos y de pensar con la cabeza, porque le dará un corazón nuevo, el de hijo a imagen del Padre. Y en el versículo 10 se lee, el que se ha bañado
no necesita lavarse más que los pies. Está del todo limpio, dice el Señor Jesús. Hermanos, esta es una frase misteriosa. Tal vez significa que, aunque uno se ha bañado con todas las abluciones y purificaciones posibles, inclusive el bautismo, si no aceptamos al Señor, que nos lava los pies, no somos puros. No tenemos parte con Él en la vida de Dios. Bañarse, hermano que me escuchas, hace alusión al bautismo, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, como está en 1 Pedro capítulo 3. Es la conciencia filial del que acepta al Señor, que ha lavado los pies y ha entregado su vida por Él. Existen también unos que ven aquí una alusión a la confesión de los pecados. También después del bautismo es siempre necesario una purificación ulterior de los pies para enderezar nuestro camino. Y Jesús dice, ustedes están limpios. Los discípulos ya están limpios por la palabra que han escuchado. Lo anuncia Juan capítulo 15. Aunque todavía no han comprendido. No importa. La realidad del don siempre precede y excede toda comprensión. Y el Señor Jesús agrega, aunque no todos. Durante la cena se piensa en Judas Iscariotes desde el comienzo. También a él el Señor Jesús le ha lavado los pies. Solo a él le dará el bocado señal de afecto particular. Y en el versículo 11 se lee, porque sabía quién lo iba a entregar. Jesús, así como conoce el amor del Padre, conoce también que los hermanos carecen de Él. Ellos están en la muerte. Por eso viene a darles su vida. El gesto de lavar los pies está intencionalmente incluido en la mención de Judas Iscariote. El pasaje siguiente evidenciará la relación entre Jesús y Judas, que aquí se coloca en el trasfondo para dar el significado verdadero a todo el conjunto. Y dice el versículo 12 que después que le lavó los pies, es la sexta vez que se habla de lavar los pies. Jesús lo repetirá inmediatamente después otras 2 veces, cuando dice, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, usted también debe lavarse los pies unos a otros. Es el centro del misterio que se ha de comprender. Y dice la Escritura que Jesús tomó sus vestidos. Antes de lavar los pies, Jesús se despojó de su vestido para vestirse como siervo. Renuncia a su vida para ponerla a nuestro servicio cuando la recobra de nuevo. Según el mandato del Padre, como lo anuncia Juan, capítulo 10. No se quita el vestido de siervo. Este revela para siempre su gloria. Y Jesús les dice, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Hermanos, después de la descripción del hecho y de las reacciones de Pedro, estamos invitados ahora a reflexionar sobre lo que ha sucedido. El mismo Señor Jesús explica su significado y las consecuencias
para nuestra vida práctica. El que conoce qué hizo el Señor al lavar los pies, conoce a Dios. De Él no tenemos otro conocimiento verdadero, sino el de la cruz, donde se realiza lo que está prefigurado aquí. Y en el versículo 13 se lee: ustedes me llaman el Maestro y el Señor, dice el Señor Jesús. Maestro es el que sabe más. Señor es el que es más. Jesús es Maestro y Señor. ¿Por qué? Al lavar los pies, sabe más y es más. Conoce y vive el amor excesivo del Padre. El Señor Jesús, al hacerse siervo, es el Maestro que revela quién es el Señor. Y en el versículo 14 se lee: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también hagan lo mismo. Hermanos, al lavar los pies, el Señor Jesús muestra su poder. El Maestro enseña su sabiduría. Es el poder que vence al jefe de este mundo, como lo describe Juan, capítulo 12. Es la sabiduría que revela su mentira. También nosotros, si queremos llegar a ser como Él, debemos lavarnos los pies unos a otros. La humildad de un Dios que lava los pies al creyente es el fundamento de una existencia nueva. Nos hace comprender qué significa ser como Dios, ser santos como Él es santo. La ética cristiana, hermano que me escuchas, no deriva de un imperativo moral, sino de la experiencia personal del Maestro y Señor que se hace siervo mío. Me amó y se entregó por mí, lo anuncia Gálatas capítulo 2, para que yo también pueda amar como soy amado. Este es el nuevo mandamiento, la palabra que ilumina mis pasos, luz sobre mi camino, como lo anuncia el Salmo 119. Hermanos, Jesús está en medio de nosotros como el que sirve, lo anuncia Lucas capítulo 22. En el servicio recíproco, nosotros tenemos parte con Él. Entramos en la Santísima Trinidad, participando de la misma vida de Dios, que es amor dado y amor correspondido. Este es el significado profundo de la Eucaristía, nuestra Pascua, que es manifestación del amor del Dios amor y salvación del hombre. El Señor, al revelar su gloria, salva a la humanidad del creyente, lo sana de su imagen personal que tiene de Él y de sí mismo. Jesús, hermano que me escuchas, al lavar los pies, funda la nueva comunidad. En ella, en lugar de dominio del uno sobre el otro, reina el servicio recíproco entre todos los creyentes. Y en el versículo 15 se lee: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo lo he hecho con ustedes. Hermanos, lo que hizo el Señor Jesús es el modelo que hemos de imitar. Si nos amamos los unos a los otros, conocemos el camino para estar donde Él está. La presencia nueva y definitiva de Dios en el mundo
es el amor. Estas palabras de Jesús interpretan las palabras de la institución eucarística cuando dice: hagan esto en recuerdo mío. La palabra hagan esto equivale a para que ustedes hagan lo que yo hice con ustedes. Un recuerdo mío. Corresponde a le di un ejemplo. Hermanos, la Eucaristía no es un simple rito, sino un hacer concreto. Hacemos memoria de lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros también obremos como Él, viviendo nuestras relaciones cotidianas en el servicio recíproco. Y en el versículo 16 se lee: no es más el siervo que su amo. Para nosotros, el Señor es el soberano. Los otros son sus esclavos. En cambio, Jesús es el Señor de todos, porque es el esclavo de todos. Seguimos leyendo. Ni el enviado más que el que lo envió, o el que lo envía, dice el Señor Jesús. Es la única vez que el sustantivo griego apóstolos aparece en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús llama a sus apóstoles a ser grandes como Él. La verdadera grandeza es la del servicio. Toda otra grandeza es vacía en sí misma y hace necio al que la busca. Es ridícula para el que comprenda su engaño. Es perjudicial para el que sufre su fascinación. El apóstol que quiere ser como los grandes del mundo. En la última cena, los discípulos tienen un altercado sobre quién es el más grande, como está relatado en Lucas capítulo 22. No ha comprendido quién es el Señor. La Eucaristía invierte los pseudovalores que dominan la sociedad y hace posible un modo nuevo de vivir, plenamente hermoso y humano. A la opresión del egoísmo sucede la libertad del servicio recíproco. Esta es la libertad definitiva que devuelve al creyente a su dignidad de hijo de Dios. Y en el versículo 17 se lee: sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Hermanos, la bienaventuranza consiste en hacer estas cosas, como lo dice el Señor Jesús en el discurso evangélico, como está en Lucas capítulo 6, Mateo capítulo 7. Pero ninguno puede hacerlas si no las conoce antes. Uno hace lo que sabe. Nosotros, como Pedro, todavía no las conocemos ni las hacemos. Quisiéramos que ni siquiera el Señor las hiciera. Se nos dicen estas cosas ahora para que después, cuando hayan sucedido, las podamos comprender. Y en el versículo 18 se lee: no me refiero a todos ustedes. Como un estribillo que martillea, el pensamiento del Señor Jesús va a Judas Iscariote, que no participa de esta bienaventuranza. Su preocupación de fondo es cómo salvar al hermano perdido. Seguimos leyendo. Yo conozco a los que he elegido,
dice el Señor Jesús. Hermanos, se vuelve a subrayar el conocimiento divino del Señor Jesús, que aquí atañe a los discípulos, a los que ha amado y elegido. El amor es siempre una elección, es una selección. Israel es el primogénito, elegido por Dios para manifestar a los pueblos su gloria. Jesús, hermano que me escuchas, el Hijo de Dios que conoce el amor del Padre, conoce también el propio amor hacia los creyentes que ha elegido. Su elección no excluye a ninguno, pues de lo contrario, no sería el Hijo del Padre de todos. El Señor Jesús sabe que ha elegido hombres falibles, pero su elección es irrevocable. Obviamente, el contexto habla de un modo particular de Judas Iscariote, elegido y amado como los otros. Y dice el Señor Jesús que tiene que cumplirse la Escritura. En la traición de Judas se cumple la Escritura, que habla de la fidelidad de Dios a nosotros que somos infieles. El Señor convierte nuestro mal en lugar en el que revela su amor hasta el extremo. El que come mi pan, dice Jesús. Es una cita modificada ligeramente del Salmo 41, que proclama dichoso al justo que sufre. Mi pan, recuerda el pan que dio Jesús, su carne por la vida del mundo. Este realiza la grande promesa. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, como lo anuncia Juan, capítulo 6. Ha alzado contra mí su talón, dice el Señor Jesús. Continúa la cita del Salmo 41. Al alzar el talón, significa poner zancadillas, hacer caer. La palabra talón recuerda la promesa del Génesis capítulo 3. Será aplastada la cabeza del enemigo que acecha el talón de la descendencia de Eva. En realidad, la mentira de la serpiente antigua es vencida por el que lava los pies y da la vida por los que levantan contra él su talón. La palabra talón, hermano que me escuchas, recuerda también el nombre de Jacob, o sea, Israel, que significa el que agarra el talón, según Génesis capítulo 25. Y suplanta a Esaú, a su hermano, al sustraerle la primogenitura, como lo anuncia Juan en Génesis capítulo 27. El Evangelio de Juan dice que Judas Iscariote era ladrón en Juan capítulo 12. Ahora, sugiere que, como el padre Jacob robó la primogenitura, así Judas Iscariote robó al padre el unigénito, suplantando al primogénito de toda criatura. Judas Iscariotes es el prototipo del hombre pecador, a quien el Padre ama tanto que cede por él al Hijo, como está en Juan capítulo 3, el cual, a su vez, se ofrece a él en el bocado untado y entregado. El hecho es de que el Señor dé a comer su pan al que alza contra él su talón.
es el cumplimiento de la Escritura. Revelación de Dios como amor absoluto al creyente. Jesús, hermano que me escuchas, al dar su vida por Judas Iscariote y por cuantos se reconocen en él, realmente aplasta la cabeza de la serpiente y vence la mentira que nos aparta de Dios. Su bocado repara el daño del primer bocado, con el cual Satanás nos puso zancadilla, haciéndonos decaer de nuestra condición de hijos. Y en el versículo 19 se lee: se lo digo desde ahora, antes que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Hermanos, el Señor Jesús predice la traición de Judas Iscariote y subraya su amor a él para que los discípulos crean en la fidelidad de Dios. Su elección permanece para siempre, más allá de todas nuestras caídas. Solo así conocemos a el yo soy y quedamos libres del veneno mortal de la serpiente. Y en el versículo 20 se lee: quien acoja al que yo envié. Hermanos, las consecuencias de esta actitud del Señor Jesús hacia la iglesia y su misión son evidentes. Judas Iscariote es apóstol, elegido y enviado, aunque sea infiel. El Señor sigue siéndole fiel. Acogerlo a él y a todos los otros es acoger a Jesús mismo, que se identifica con el último de los creyentes, porque lo ama con el mismo amor del Padre. Esto significa también que la misión es válida, como quiera se porte el enviado. El que tiene en un odre las aguas del mar, como dice el Salmo 33, incluye en su designio de salvación todas las culpas y los males del hombre. Todo eso será explicado en el relato siguiente, que se ha de leer como continuación de este. Vayamos a Juan capítulo 13, versículos 21 al 32, donde leemos: Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Estaba a la mesa al lado de Jesús, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Jesús le responde: es aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto.
Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él, dice el Señor Jesús, después de haber dado el bocado a Judas Iscariote, que sale de la oscuridad de la noche, que sale en la oscuridad de la noche. Este ahora marca el comienzo de la hora, de la glorificación del Hijo del Hombre, en la cual es expulsado el jefe de este mundo. Nosotros finalmente conocemos al Yo Soy, el momento en el cual las tinieblas se apoderan de la luz. Es la misma hora en la cual la luz entra en las tinieblas y es la salvación. Hermanos, el Señor Jesús acaba de lavar los pies a los discípulos y dice, sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen, como está en Mateo capítulo 7. Su gesto y la correspondiente explicación están incluidos en la mención de la traición, que aquí se toma como tema principal. Judas Iscariote está fuera de la bienaventuranza de los que hacen estas cosas. Está entre aquellos para los cuales el Señor dice, ay de ustedes, en Lucas capítulo 6. Juan el evangelista, omite la expresión, ay de aquel hombre, que Jesús dice con respecto al traidor en Marcos capítulo 14. Pero ahora, a fondo, el tema de la traición, y lo hace con un efecto que es sorpresa. En el Evangelio se subraya que Judas Iscariote es uno de los 12, uno de ustedes, uno de los discípulos, el que come mi pan, al cual Jesús da su bocado. Precisamente él es el hijo de la perdición, como está en Juan capítulo 17. El hijo perdido. Pero el Padre, ¿a quién busca sino al hijo perdido, como está en Lucas capítulo 15? Su traición es anunciada con anticipación para que, cuando haya sucedido, crean que yo soy, acaba de decir el Señor Jesús. Precisamente en él se revela quién es Dios y que el Señor Jesús es Dios. En Judas Iscariote está representado el ápice del misterio del mal, la tragedia del hombre y de Dios que lo ama. Rechazar el amor del Hijo de Dios y del Padre significa perder la propia esencia de hijos y de creyente. La traición de Judas Iscariote hace pensar en la impotencia de Dios frente a la libertad del hombre. Sugiere la irreparabilidad del mal. El bien pierde frente al mal. Pero Juan el Evangelista nos hace ver que la luz vence las tinieblas, precisamente dejándose tomar por ellas. La debilidad de Dios es la única fuerza capaz de liberar la libertad del hombre y rescatarlo de la muerte. A propósito de Judas Iscariote, sale a flote la pregunta fundamental que cada uno se formula acerca del propio destino. ¿Estoy perdido o salvado? Esta pregunta, hermano que me escuchas, supone que haya una alternativa entre la salvación y la perdición, o la una o la otra. En cambio, hermano que me escuchas, el Evangelio nos revela que estamos perdidos y salvados por cuanto estamos perdidos. Judas de Simón Iscariote representa a cada hombre
incluso a los judíos y a los discípulos. No es una casualidad el que su nombre sea Judas Iscariote, que recuerda a los judíos, y el de su padre es Simón, como la de Pedro. Todos somos pecadores, despojados de la gloria de Dios y justificados gratuitamente por la gracia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. Hermanos, Jesús vino a salvar al mundo, como lo anuncia Juan, capítulo 3. La perdición, que es común a todos, es el lugar teológico de la salvación. En efecto, hermano que me escuchas, es imposible salvar al que no está perdido, así como es imposible llenar un vaso que está lleno. ¿Qué salvación habría si no es la de liberarse del infierno? Si la salvación no fuera liberarse del infierno, sería falsa e inútil. No sería salvación. Y nosotros quedaríamos en nuestro mal. La luz supone las tinieblas. Como el amor no supone odio, ni la vida supone la muerte, ni la alegría supone tristeza. En cambio, la salvación supone necesariamente la perdición. No es que el mal sea necesario al bien, pero como existe, es necesario que Dios entre en él para encontrarnos. Para él, nuestra perdición se convierte en motivo para salvarnos a nosotros y una oportunidad para revelarse él mismo. La figura de Judas Iscariote nos impresiona porque representa esa sombra profunda que no queremos admitir. Es la condición humana. De Adán en adelante ninguno ha creído en el amor del Padre. Todos hemos renunciado a nuestra realidad de hijos de Dios. El rechazo al amor es un verdadero suicidio. Destruye la esencia del Padre. Es el pecado del mundo, del cual todos somos accionistas, con nuestra parte que acredita el capital. Pero es precisamente este mundo perdido el que Dios amó tanto hasta dar por él a su Hijo unigénito. Lo anuncia Juan, capítulo 3. De este modo, en nuestro mal, brilla nuestra verdad inalienable, que no es la sombra amenazadora de nuestro fracaso, sino la luz del amor infinito de Dios hacia nosotros. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo segmento.
Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor.